pH es una medida la cual nos ayuda a determinar si una sustancia es ácida o básica, la cual nos mide la concentración de protones H+. Si esta es menor a 7 será ácida y si es mayor a 7 será básica. Al sumarla con el pH siempre nos tiene que dar 14 en toda reacción. Calcular el pH de una solución de piridima a 0,12 molar considerando la constante de basicidad 1.7 por 10 elevado a menos 9. Lo primero que deberemos hacer para resolver este ejercicio será plantear estados. Plantearemos un estado inicial. Bueno, en el estado inicial se van a ocupar los 0,12 mol que indicó el concentración molar que indicó el problema, ¿no es cierto? Cierto. Y como en los otros aún no ha pasado nada, se pone un 0. Será 0. Después planteamos un cambio. Escribimos como change en inglés. En el cambio, como no sabemos realmente cuánto es lo que va a cambiar la piridina, lo que vamos a poner es como incógnita la x. Primero menos x porque es lo que se pierde. Y después las x. Y después pasaremos al equilibrio, donde sumaremos todos los datos tenidos. Tengo una consulta. ¿El agua no se considera? No, el agua no se considera ya que no influye al equilibrio. Ah. Muy bien. Ahora sabemos que la constante de basicidad debe ser igual a la concentración de nuestros productos sobre la concentración del reactante. Por lo cual, como sabemos, la concentración será X por X dividido en 0,12 menos X. Al resolver esto, nos queda que la constante de basicidad será X cuadrado sobre 0,12 menos X. Ahora deberemos despejar la X, por lo cual al resolver esto luego al tener este resultado ya tiramos todo a un solo lado para que nos quede la forma de una ecuación cuadrática. Y con esta fórmula solamente tenemos que aplicar ya la ecuación de una ecuación cuadrática, cuál será x menos b, nuestro b será la constante de basicidad, más b cuadrado Ahora procederemos a reemplazar el valor de la constante de basicidad, el cual es 1,7 por 10 elevado a menos 9. Ya al resolver esta ecuación nos darán dos resultados.
los cuales serán 1,428 por 10 elevado a menos 5 y menos 1,428 por 10 elevado a menos 5. Aquí solamente deberíamos tomar el valor positivo, ya que es un poco absurdo de que hayan concentraciones negativas. Muy bien, ahora lo que tendremos que hacer es reemplazar nuestro valor de x obtenido en nuestro equilibrio. Ahora ya que tenemos la concentración del hidroxilo, podemos ya aplicar la fórmula del pH, ya que sabemos que el pOH será el menos logaritmo en base 10 de la concentración de hidroxilo. Y nuestra concentración de hidroxilo es de 1,428 por 10 a la menos 5. Y al resolver esto tendremos que el pOH será igual a 4,845. Entonces, por la regla del pH sabemos que 14 será igual al pH más el pOH. Al despejar el pH de esta fórmula, tendremos que pH es igual a 14 menos el pOH. Reemplazamos con el valor obtenido, queda 14 menos 4,845. Finalmente nos queda que el pH tiene un valor de 9,155. Y ese será nuestro resultado final del pH de la piridina. Redox es una reacción en donde hay movimiento de electrones, en donde una sustancia cede de electrones y la otra capta. La que cede los electrones es el agente reductor que realiza la reacción de oxidación y el que capta los electrones es el agente oxidante que realiza la reacción de reducción. En cada una de las siguientes ecuaciones de oxidación-reducción, identifique los elementos que experimentan cambios en el número de oxidación e indique la magnitud del cambio en cada caso. Bueno, aquí tenemos la reacción. Primero lo que tenemos que hacer es ver si es un medio ácido o un medio básico, porque se hacen de forma diferente. Este es el óxido de yodo. Como es óxido, sabemos que es un medio básico. Lo segundo que hacemos después de esto es ver las valencias que tienen los elementos. Entonces, primero empezamos con este. La valencia del oxígeno siempre es menos 2. Siempre es menos 2. Entonces, menos 2 por 5 nos dan menos 10. Necesitamos dejar esta valencia que nos den 0. Entonces, un número multiplicado por 2 que nos dé 10 positivo es el 5. 5 por 2, 10 y nos da esto 0. Ahora, aquí el oxígeno es menos 2. Menos 2 por 5 son menos 10. Lo mismo que acá. Serían 2, o sea, el contrario. Aquí 5 por 2 nos da 10. Esto, cuando hay una molécula o un elemento que está solo, siempre es 0. El oxígeno siempre es menos 2. Menos 2 por 2 son menos 4 por 5, menos 20. Y este es menos 2. Un número que multiplicado por 5 nos dé menos 20 va a ser 4. Y ahí nos da 20. Luego de esto hay que identificar las semireacciones. ¿Cómo se sacan esto? Tenemos que ver los elementos en donde cambia la valencia. Por ejemplo, aquí el yodo cambia de 5 a 0. Entonces eso lo notamos. El otro que cambia es el carbono de 2 a 4.
Y simplificamos estos 5 porque están de más. Bueno, después de esto hay que equilibrar los átomos que no son oxígeno y que no son hidrógeno. Pero en este caso no se hace porque no es necesario. Luego vamos a equilibrar los átomos del oxígeno. Lo que hace es que se añaden moléculas de agua en donde hay menos átomos de oxígeno. Entonces nos quedaría esto más, aquí tenemos 5 de oxígeno, entonces se agregan 5 moléculas de agua. Aquí tenemos 2, nos falta una, entonces se agregan moléculas de agua. Ahora vamos a equilibrar los átomos de hidrógeno, que lo que hace es que hay que agregar un protón H+, en donde nos falta. Entonces aquí nos queda 5 por 2 son 10. Entonces nos queda más 10H+. Aquí tenemos 2 de agua, entonces más 2H+. Ahora, por cada ion de H+, se añade un OH negativo para contrarrestar cargas. Entonces aquí nos quedan 10 OH menos y aquí nos quedan acá más 2 OH menos. Ya, ahora vamos a equilibrar las cargas. Ya, al equilibrar tenemos que considerar que como acá tenemos 10 cargas negativas, acá también tenemos que considerarlas en los restantes. Exacto. Entonces, como aquí tenemos 10 cargas negativas, se agregan 10 electrones al otro lado. Ahora, tenemos 2 cargas negativas, se agregan aquí 2 cargas de electrones. Lo que hacemos ahora es que, como vemos que aquí es 10 electrones y aquí 2 electrones, hay que multiplicarlo por el mínimo común múltiplo, que en este caso sería el 5. Entonces, toda esta reacción se multiplica por 5. Bueno, cabe destacar que como aquí tenemos un protón H+, más se le agrega el OH negativo, esto se transforma y pasa a ser una molécula de agua. Entonces vamos a transformarlo en molécula de agua. Bueno, como dije anteriormente, se tiene que sacar el mínimo común múltiplo. Entonces, entre el 10 y el 2 es el 5. Entonces, toda esta reacción de acá vamos a multiplicarla por 5. Vamos a cambiar los coeficientes. Aquí un 5, un 5, un 5. Acá también es 10. Ahí también es 10. Y ahora lo que hacemos es que vamos a sumar. Más, aquí serían 15 moléculas de agua. Aquí tenemos 15 igual. Esto actúa como un es igual, como si fuera una ecuación. Entonces lo que hacemos es que vamos a ir tachando lo que se va a ir. Aquí tenemos 10 OH negativo y aquí también, entonces se van. Al igual que los 10 electrones. Los 15 agua también. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda I2, O5 más 5 CO nos dan que, como vemos, es la misma reacción de arriba. Y respondemos nuestra pregunta sacando el cambio de las valencias que nos dan en las semireacciones. Bueno, cabe destacar que hay que sacar el agente reductor y el agente oxidante. Es el que cede, la sustancia que cede y la sustancia que capta los electrones. Entonces, la sustancia que cede, vamos a decir que es el benefactor. ¿Por qué? Benefactor. Como termina en tor, vamos a compararlo con el agente reductor. Entonces, siempre cuando piensen en la sustancia que cede los electrones, piensen en el benefactor y van a saber que es el agente reductor.
Como el agente reductor hace la reacción de la oxidación. Entonces, el que cede los electrones, en este caso, es el yodo. Lo vamos a anotar. Y el que capta los electrones, en este caso sería el carbono, que sería el agente oxidante. Y ahí tendríamos la respuesta a nuestra pregunta. Ya, ejercicio número 2. Aquí tenemos nuestra reacción. Lo primero que hacemos es ver si es un medio ácido o un medio básico. Este es el peróxido de hidrógeno, por lo tanto es un medio básico. Lo primero que hacemos es sacar la valencia. Tenemos que este ya tiene carga 2 positiva, este es una carga negativa. Y aquí tenemos el peróxido de hidrógeno. El oxígeno está en un peróxido, cambia su estado de oxidación a -1. Menos 1. Menos 1 por 2, menos 2. La carga del hidrógeno, Más 1. 1 por 2, 2. Y ahí nos da la recta 0. El oxígeno siempre tiene carga menos 2. Menos 2 por 2 son menos 4. Y la del cloro va a ser 4. Porque tenemos que buscar un número que restado nos dé 0. No vamos a considerar ese 2. La carga del oxígeno siempre es menos 2. Menos 2 por 2 nos da menos 8. Y este es menos 2. La carga del cloro en esta reacción es 3. 3 por 2 son 6. Y la del barilio es 2. Entonces 2 más 6 son 8. Y ahí nos da 0. La del agua, el oxígeno es menos 2. La del hidrógeno es 1. 1 por 2, 2. No vamos a considerar ese 2. Y la del O2 es 0, porque cuando hay una molécula o elemento solo, es siempre la valencia 0. Ahora lo que vamos a hacer es ver las semirreacciones. ¿Cuáles son los que cambian su número de valencia? Vemos que los que cambian son el peróxido a O2 y el otro que cambia Es el clorito. Clorito. Ya. Lo que vamos a hacer es que tenemos que equilibrar los átomos de oxígeno. Lo mismo que hicimos la vez pasada. Tenemos que aquí hay 2 de barilio, entonces hay que agregarla. Vamos a equilibrar ahora el hidrógeno. Tenemos 2 de hidrógeno aquí, se agregan 2 H más al otro lado. Ahora se le van a agregar los OH. Tenemos aquí 2H más, se le agregan al otro lado 2 OH menos. Aquí la tenemos, así que no agregamos. Ahora se van a equilibrar las cargas. Tenemos 2 OH negativos, entonces tenemos que poner acá 2 electrones negativos para que se pueda balancear. Y aquí también vamos a poner 2 electrones negativos. Ahora vamos a igualar los números de los oxidados con los reductores. El agente reductor es el benefactor, es el que cede los electrones. Entonces, en este caso, el que cede los electrones es el que pierde el número en la valencia. En este caso, el cloro. De 4 pasó a 3. Entonces, el clorito. Y el otro es el agente oxidante. Ya, luego de esto vamos a sumar. Ya, en la suma acá destacar que como tenemos los 2 electrones acá y acá los otros, se eliminan porque igual que una ecuación. Eliminamos los electrones. Ese y el de ahí. Eso nos queda.
por lo que llegamos a la misma de arriba, demostrando el cambio en la valencia que ocurría antes. Eso. Los reactores discontinuos se utilizan para reacciones de laboratorio en las que los reactivos se pueden colocar en tubos de ensayo o vasos de precipitado. Se mezclan juntos y a menudo se calientan para que la reacción pueda tener lugar y luego se enfrían. También sabemos que los productos se vierten y en caso de ser necesario se pueden purificar. Dentro de la industria se puede aplicar este mismo procedimiento, pero la principal diferencia que es clave va a radicar en el tamaño del reactor discontinuo. La reacción en fase gaseosa 2A, que da como productos R más 2S, puede considerarse como de segundo orden respecto de A. Cuando se introduce A puro a una atmósfera en un reactor discontinuo de volumen constante, la presión aumenta un 40% del valor inicial en 3 minutos. Si la reacción se lleva a cabo en un reactor discontinuo a presión constante, calcular A, el tiempo necesario para obtener la misma conversión, B, el aumento del volumen en este tiempo. En el ejercicio de cinética química, primero lo que hicimos fue anotar los datos. Y tenemos que una reacción de segundo orden, que la presión es 1 atmósfera, estamos trabajando en un reactor discontinuo, el volumen es constante, la presión aumenta 40% del valor inicial ocurrida en la reacción, el tiempo son 3 minutos, la presión es constante y al tiempo cero de 1 atmósfera la presión y al tiempo de 3 minutos de 1,4 atmósferas. Lo que tenemos que recalcar en este ejercicio es la presión constante y el volumen constante. Como sabemos que son dos diferentes medios, los tenemos que relacionar. Los vamos a relacionar los dos, pero si sabemos algo que en la reacción es que A es un gas ideal. Por lo tanto vamos a trabajar con la ecuación que ya conocemos de los gases ideales. Y de aquí vamos a despejar la concentración de A de la siguiente manera. Este pasa dividiendo al N y queda igual a la presión dividido en RT. Y obtenemos esta fórmula. De esta fórmula nosotros sabemos que la constante de los gases ideales R 0,082 atmósfera por litro partido mol por litro. Lo que hacemos ahora al tener este dato, vamos a reemplazarlo dentro de esta fórmula y nos va a quedar la concentración de A es igual a la presión partida en RT, y esto nos va a quedar la presión partido en 0,082 atmósfera litros partido mol Kelvin. Y eso, si seguimos calculando, sabemos que la presión ya la tenemos, que es 1 atmósfera. Entonces vamos a dividir 1 en 0,082 T. Y esto nos va a dar como resultado 12,195 mol partido litros. Y todo eso lo vamos a partir. Como calculamos anteriormente, llegamos a esta ecuación que le vamos a denominar la ecuación número 1, que la vamos a usar más adelante. Ahora, como sabemos esta fórmula, lo que vamos a hacer es considerar las presiones de la reacción en general. Y para eso vamos a considerar la presión de A más la presión de R y más la presión de S.
Esto lo estamos considerando según la ley de Dalton. Para calcular las presiones totales, vamos a considerar despejar de esta fórmula la presión. Y nos va a quedar es igual a P. Entonces ahora vamos a reemplazar aquí. Va a quedar y esta va a ser nuestra ecuación 2 que también vamos a usar más adelante. Después corto eso. Ya. Ahora como tenemos esta ecuación, lo que vamos a hacer ahora es usar una tabla estequiométrica, la que nos va a quedar de la siguiente manera. Esta columna corresponde a esta R y esta S. Ya, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar esto en la fórmula que teníamos anteriormente. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. La presión total es igual ya. Esto lo sacamos de la tabla estequiométrica. Al A le va a corresponder la concentración de A y 1 menos la conversión de la reacción. Después al R le va a corresponder dividido en 2 la conversión por la concentración y al S le va a corresponder la conversión por la concentración. Ya, lo que vamos a hacer ahora es considerar el dato de que al tiempo 3 la presión es de 1,4 atmósferas. Entonces esa presión la vamos a considerar como la presión total. Ya, aquí lo que hicimos fue multiplicar término a término y nos dio la siguiente ecuación. De aquí sabemos que se va este término, se va este término y se va este término. Entonces ahora ya, aquí como nos quedaron estos dos términos solamente, lo que hacemos es factorizar y nos queda lo siguiente. R de T por la concentración de A por 1 más la conversión de la reacción dividido en 2. Luego pasamos dividiendo RT sobre el 1,4, que es la presión. Y ahora, si despejamos la conversión de la reacción, nos queda la siguiente.
Despejando nos queda la siguiente ecuación para poder despejar la conversión de la reacción. Y finalmente, calculando esto, previamente nos dio 0,8. Y estos 0,8 significan un 80% de la reacción ocurrió en 3 minutos. Lo que vamos a calcular ahora es la constante de velocidad y vamos a ocupar la siguiente fórmula. Que finalmente esto termina siendo la derivada de la concentración. Después, derivando y reordenando estos términos, a lo que podemos llegar es a lo siguiente. Y esto que logramos va a ser nuestra ecuación 3. Como tenemos la ecuación 3, ahora lo que queremos hacer es calcular la concentración de A luego de los 3 minutos que ocurrió la reacción. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Esta es la fórmula que obtuvimos de la tabla estequiométrica que nos da la concentración de A. Acá, concentración de A ya la habíamos obtenido en la ecuación 1. Acá está. Entonces ahora solamente reemplazamos acá. Y la conversión de la reacción también lo tenemos, que la obtuvimos delante y era 0,8. Ahora reemplazando y resolviendo nos va a dar 2,439 partido en T. Y esta va a ser nuestra ecuación 4. Luego que hemos obtenido 4 ecuaciones, vamos a utilizar la ecuación 3 para lograr despejar la constante de velocidad, K. Esta es la ecuación 3 que obtuvimos delante. Y de aquí vamos a despejar K. Ese 2T vas a dividir. Y con esta fórmula obtenemos la constante K. Ahora nos basta reemplazar porque la concentración de A ya la teníamos, que es 12,195 mol por litro partido en T. Y la concentración de A sub 0 también la obtuvimos, que es la ecuación 4, que es 2,439 partido en T. Como esto es 1 partido en esa concentración, lo vamos a dar vuelta. Y lo vamos a partir en 2 por el tiempo, que en este caso son los 3 minutos.
resolviendo esta ecuación, a lo que pudimos llegar fue a este resultado, que es 5,46 por 10 a la menos 2t. Y ese es el valor de la constante de velocidad, que es k. Como dije en un comienzo, nosotros en este ejercicio teníamos volumen constante y presión constante. Entonces lo que tenemos que analizar ahora es la presión constante. Para analizar la presión constante vamos a considerar una fórmula que es esta. Es 1 partido en volumen, este es el número de moles de A, y el tiempo. Pero a la vez vamos a considerar también esta. Menos 2 por la constante de velocidad por la concentración de A al cuadrado. Y para estas vamos a considerar que la concentración de A va a ser los números de moles de A dividido en el volumen. Esta va a ser nuestra ecuación 5. Lo que vamos a hacer ahora es considerar las ecuaciones de los números de moles de A y las del volumen que obtuvimos de un libro. Y estas ecuaciones están dadas por lo siguiente. Y ahora, al considerar estas dos ecuaciones, la de los números de moles de A y la del volumen, vamos a decir que esta es la ecuación 6 y esta es la ecuación 7. Una vez que obtuvimos que ya vamos en la ecuación 7, lo que hacemos es devolvernos a la ecuación 5, y en la ecuación 5 nos está hablando del número de moles de A y además del volumen. Y como en la ecuación 6 y la ecuación 7 que ya obtuvimos, podemos reemplazarla en la ecuación 5. Como dijimos, en la ecuación 5 vamos a reemplazar la 6 y la 7, y va a quedar de la siguiente forma. Acá igualamos los tres porque en la ecuación 5 las dos equivalen a lo mismo. Y ahora que tenemos esto, vamos a reemplazar estas dos ecuaciones dentro de esto. Y lo que obtuvimos fue lo siguiente. Acá, en el número de moles de A, reemplazamos la ecuación 6. Abajo, en el volumen, reemplazamos la ecuación 7. Acá tenemos menos 2 por la constante de velocidad y por la concentración de A. Y como sabemos, la concentración de A está dada por el número de moles partido en volumen. Entonces lo reemplazamos y es el número de moles partido en volumen. Luego, reordenando todos estos términos, a lo que pudimos llegar fue a lo siguiente.
En un primer ordenamiento obtuvimos la siguiente ecuación. Y luego lo que hicimos fue seguimos reordenando y llegamos a la siguiente ecuación. Ahora lo que vamos a hacer es integrar esta ecuación y lo vamos a hacer desde 0 hasta x, porque finalmente x es lo que estamos considerando que es la conversión de la reacción. Ya. Ahora vamos a resolver esta integral que la vamos a hacer por las fracciones parciales. ¿Cómo se hace esto? Primero se anota a partido en 1 menos x, coeficiente de a, más b partido en el mismo número, que sería 1 menos x coeficiente de a al cuadrado. Ahora lo que hacemos es sacar el mínimo común múltiplo de aquí, como una ecuación normal. Sería a 1 menos x de a. Esto, como es una multiplicación y esto es como una ecuación, se van. Nos quedaría 1 más. Multiplicamos al tiro. A menos A por coeficiente de A más B. Y ahí estaría listo. Ya. Ahora lo que vamos a hacer es de alguna forma agrupar estos términos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Este menos AXA, que es la conversión de la reacción, va a ser igual a A por la conversión de la reacción de A. Y abajo nos va a quedar A más B va a ser igual a 1. Ya. De aquí, entonces vamos a despejar A y B. Y nos van a quedar los siguientes valores de A y B. Ya, una vez que obtuvimos el valor de A y B, lo que vamos a hacer es volver a la integral como la estábamos resolviendo con integrales parciales y vamos a reemplazar A y B. Entonces nos queda lo siguiente. Integral de 0 a x y como vimos anteriormente habíamos separado en A partido en 1 menos xa más la integral de B partido en 1 menos xa al cuadrado. Siempre de 0 a x y de 0 a x. Aquí va de x a y acá también de x a. Entonces ahora como ya obtuvimos los valores de a y b, vamos a reemplazarlos en la integral. Nos va a quedar menos más la integral de b, que es este valor. De 0 a x y de 0 a x. Lo que vamos a hacer ahora es el resultado de esta integral. Si resolvemos primero esta, es como que si esta constante la dejamos afuera y nos queda 1 partido en 1 menos x. Y la integral de esto es el logaritmo natural de lo que está abajo. Entonces nos queda
menos c de 1 menos x. El logaritmo natural va en valor absoluto. Sí. Ya. Entonces, el valor de esa integral va a ser esta. Ahora, al calcular esta, nos va a quedar menos 1 más e a. Nos va a quedar el siguiente resultado de la integral número 2. Y esta se suma, pero como acá no tiene negativo, va a quedar con menos. Ahora, este es el resultado de esta integral, de la que teníamos arriba y la que resolvimos por fracciones parciales. Ahora lo que hacemos, anteriormente teníamos una igualdad, que era la siguiente. Era que esta integral va a ser igual a 2k por la concentración de T. Esta era la igualdad que habíamos considerado anteriormente. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar todo este valor de la integral en el resultado que nos dio y igualarlo a 2 por la constante de velocidad por la concentración de A por el tiempo. Ya, como dijimos, íbamos a llegar a esta igualdad, que era la resolución de la integral es igual a 2 por la constante de velocidad por la concentración de A por el tiempo. Y esta va a ser nuestra ecuación número 8. La tenemos acá anotada donde están todas las ecuaciones. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el valor de esto. Y para eso vamos a tomar una nueva ecuación que va a ser la ecuación 9, que también la obtuvimos y nos dice que es lo siguiente. Esta va a ser nuestra ecuación 9. Y con esta vamos a calcular el valor. Muy bien. Vamos a usar la ecuación 9 que tenemos. Vamos a reemplazar los valores los tenemos aquí. Entonces, realmente nos queda de 1 nuevamente 13. Ya. Entonces, al resolver todo esto, lo que vamos a obtener de este valor va a ser un medio. Con los cálculos previos que realizamos. Como en la ecuación 8 obtuvimos toda esta fórmula, lo que vamos a hacer es reemplazar los valores que tenemos de A, la constante, la concentración en el tiempo cero y la conversión de la reacción. Entonces nos va a quedar un medio menos 0,8 más 1 más un medio 0,8 dividido en 1 menos 0,8 es igual a 2 por 5,4 67 por 10 a la menos 2 T. Aquí lo que tenemos es el reemplazo de todos estos valores que obtuvimos anteriormente en el ejercicio. Los reemplazamos dentro de toda esta ecuación y obtuvimos lo siguiente. Luego, calculando todo esto, previamente el resultado que obtuvimos del tiempo fue de 3,9 minutos. Y ese es el primer resultado. Ya, para la segunda pregunta, que nos pedía el cambio
del volumen, que tiene que ser un 40%, lo que hicimos fue ocupar la ecuación 7 que ya habíamos obtenido. Y para eso vamos a calcular, vamos a igualar esto a 1,4, que es la presión a los 3 minutos, por el volumen al principio. Y para sacar el porcentaje, vamos a restarle el volumen inicial, dividido en el volumen, y lo vamos a multiplicar por 100 para obtener el porcentaje. Y esto va a ser igual a 1,4B. Ya que el volumen es todo esto, y intuimos que era eso, 1,4B inicial. Entonces lo reemplazamos acá. Queda 1B0. Y acá B0. Y esto también multiplicado por 100. Y esto nos va a dar el 40% que necesitamos. Y esa es la segunda respuesta de nuestro problema.